Muy buenas a todos. Os mandamos este tutorial con un resumen de los estatutos de la Real Federación de Fútbol de Madrid, de los cuales os vais a examinar tanto los árbitros de preferente como los árbitros de primera de aficionados en el curso de verano, en los exámenes técnicos que ahora tenéis entre agosto y septiembre. También os recordamos que aunque el resto de categorías no os examináis de estos estatutos, en la circular número 2, en el apartado de evaluación continua, os hemos dicho que seguramente habrá preguntas del examen de evaluación continua a lo largo de la temporada que también puedan salir de este material. Os hemos resumido todo lo concerniente o lo que estimamos que cualquier árbitro de cualquier categoría debe conocer en cuanto a estatutos. Por tanto, es un resumen que, aunque, insisto, solamente árbitros de preferente y primera de aficionados se examinan ahora de ello, nos parece importante hacerlo llegar a todos y que todos seamos conscientes y que tengamos constancia de lo más importante en lo que nos concierne a los árbitros. Empezamos. En cuanto al libro 1 de la Real Federación de Fútbol de Madrid, su título sexto, de los órganos técnicos que componen la Real Federación de Fútbol de Madrid, nos vamos a quedar con el capítulo 4 del Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid, el CAF. En su sección primera nos habla de disposiciones generales. Y nos dice que los árbitros asistentes, igualmente, deberán tener mayoría de edad civil o 14 años cumplidos con autorización de sus progenitores o tutor legal. Es decir, que nadie podría ser árbitro si no es mayor de edad o tiene un mínimo de 14 años y siempre y cuando haya una autorización de sus padres o de su tutor. En el punto número 5 nos dice que la condición de árbitro y asistente en activo es incompatible con la titularidad de cualquier otro tipo de licencia federativa, excepto la de jugador en las condiciones que se citan en el artículo 2 del libro 4, o la de entrenador siempre que no se dirijan partidos en los que se encuentre involucrado el club al que pertenece como entrenador, así como ser trabajador de la Real Federación de Fútbol de Madrid o desempeñar cualquier cargo directivo o delegado local en el comité de árbitros o en la federación, así como en organismos propios del fútbol o de otros que, aunque perteneciendo a distinto deporte, tengan relación o sean una sección deportiva de una agrupación que desarrolle también aquella modalidad deportiva, así como ejercer cualquier actividad de comentarista en cualquier tipo de medio de comunicación. A los árbitros que tuvieran la doble condición de árbitro y trabajador de la federación, a la entrada en vigor de esta modificación reglamentaria se les reconocen esos derechos adquiridos, pudiendo permanecer en la condición de árbitro y trabajador de la Real Federación de Fútbol de Madrid. En cuanto al artículo 50, que nos habla de las vocalías que forman el comité de árbitros, pues quedarán estructuradas en su configuración mínima de la siguiente forma. Tendremos una vocalía de arbitraje femenino, una vocalía de nombramientos, una vocalía de información y clasificación, vocalía de capacitación y escuelas y vocalía de disciplina, mérito y relaciones externas. Esas son las 5 vocalías mínimas que por estatutos debemos tener en el comité de árbitros. En cuanto al libro 2 de los estamentos del fútbol, empezamos con el título 1 que dice de los clubes, en su capítulo 1 de disposiciones generales y en su artículo 80, que nos habla del número de jugadores por equipo, nos dice lo siguiente. En su punto número 1, los clubes adscritos a la Real Federación de Fútbol de Madrid, salvo excepciones que pudieran establecerse por los órganos competentes de aquella para competiciones y categorías concretas, podrán inscribir hasta un máximo de 25 jugadores por cada uno de los equipos que participen en las distintas competiciones y categorías oficiales organizadas por la misma, computándose en dicho número cualquier clase de licencia. 2. Las excepciones a las que se hace referencia en el apartado 1 anterior vendrán determinadas y desarrolladas en su caso por medio de las pertinentes bases y normas de las competiciones para las cuales pudieran establecerse las meritadas excepcionalidades competicionales. 3. Los equipos de tercera división nacional y demás competiciones de la Federación delegadas a la Federación solo podrán inscribir en sus plantillas hasta el máximo de futbolistas que habrán de cumplir además cuanto al respecto establece el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol y, en todo caso, al tratarse de una competición de categoría nacional, se estará a lo dispuesto en todo momento por la citada Real Federación Española de Fútbol. 4. Entre las excepciones a las que se hacen referencia en el apartado 1 del presente artículo, se incluye la disciplina del fútbol 7, pudiendo inscribir los clubes que en ella participen
hasta un máximo de 16 futbolistas por equipo en competición. En el título 3 de los técnicos y sus licencias, capítulo 2, otras licencias, su artículo 167, en disposiciones generales, nos dice lo siguiente. En el punto 1, la Real Federación de Fútbol de Madrid podrá expedir en el ejercicio de sus facultades reglamentarias las siguientes licencias. 1, delegado. 2, médico. 3, asistente técnico sanitario, ATS. 4, fisioterapeuta. 5, encargado de material. 6, auxiliar. 7, auxiliares técnicos. En cuanto al título 4 de los árbitros, su capítulo primero, árbitros y árbitros asistentes, su sección primera, derechos y obligaciones de los árbitros y árbitros asistentes, en su artículo 173 nos habla de los derechos de los árbitros y árbitros asistentes. Vamos a ver cuáles son estos derechos y cuáles son estos deberes. Son derechos básicos de los árbitros y árbitros asistentes, en primer lugar, participar en la elección de los órganos de gobierno y representación de la Real Federación de Fútbol de Madrid en los términos previstos en los estatutos de la Federación y su reglamento electoral. 2. Participar en las actividades federativas, especialmente las relacionadas con el Comité de Árbitros, y en el funcionamiento de sus órganos, siendo electores y elegibles para el sector de árbitros de la Asamblea General de la Federación y de su comisión delegada, aquellos árbitros y asistentes en activo que reúnan los requisitos mínimos establecidos en las normas legales y reglamentarias que rijan el proceso electoral. 3. Recibir la atención médico-deportiva en caso de lesión acaecida en la práctica de su actividad deportiva, de conformidad con lo que en cada momento establezca la mutualidad de futbolistas. 4. Recibir la información precisa y adecuada sobre las modificaciones que sean dictadas por los órganos competentes de ámbito autonómico, nacional e internacional sobre las reglas de juego y normas que regulen el arbitraje, incluidas las disposiciones administrativas y circulares dictadas por el Comité de Árbitros para el mejor desarrollo de su actividad. E. Que le sea expedida la licencia federativa correspondiente, de acuerdo con la categoría que ostente. F. Recibir un servicio de preparación físico adecuada a sus necesidades con una programación detallada del entrenamiento. G. Percibir los derechos de arbitraje y, en su caso, gastos de desplazamiento y aquellos otros que puedan establecerse cuyas cuantías serán determinadas por la Real Federación de Fútbol de Madrid. H. Solicitar la excedencia en el ejercicio de su actividad, bien sea voluntaria o bien sea forzosa. I. Ser designado para la dirección de un número de partidos aproximadamente igual que el resto de los integrantes de su misma categoría, salvo en casos en que tal circunstancia no pueda llevarse a cabo por inhabilitación, por sanción, baja por enfermedad, excedencias solicitadas o cualesquiera otras circunstancias análogas. J. Recibir la insignia de oro del comité por la pertenencia efectiva al mismo o a los órganos que le precedieron en el tiempo durante un periodo efectivo de 20 años o cualquier otra distinción que se establezca para premiar la conducta de los árbitros que por su especial relevancia merezcan un público reconocimiento. K. Cualesquiera otros derechos contemplados en las normas federativas y disposiciones legales y reglamentarias de general aplicación. Por tanto, estos son todos los derechos, los que acabo de leer, que tenemos tanto los árbitros como los árbitros asistentes y que es bueno conocer. Vamos a ver ahora en el artículo 174 cuáles son nuestras obligaciones. Son obligaciones básicas de los árbitros y árbitros asistentes, en primer lugar, superar el reconocimiento médico de aptitud para la práctica deportiva que al efecto establezcan los servicios médicos de la mutualidad, en este caso de la Delegación Territorial de Madrid. 2. Superar las pruebas de aptitud físicas, psicotécnicas, de inglés, redacción de actas y aquellas de conocimientos técnicos que al efecto establezca el Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid. 3. Dirigir los partidos para los que hayan sido designados como árbitros principales o asistentes, salvo causas de fuerza mayor o justificada que lo imposibilite, en cuyo caso deberá acreditarse documentalmente en el plazo de 2 días hábiles a partir de la celebración del partido, pues el por qué uno no se ha presentado a un partido. 4. Vestir el uniforme oficial en aquellos partidos para los que hayan sido designados por el Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid.
5. Abonar antes del 15 de junio de cada temporada de que se trate, salvo que se disponga otra fecha distinta, las cuotas correspondientes a su categoría, así como los derechos por la expedición de su licencia por la Real Federación de Fútbol de Madrid, es decir, las colegiaciones. 6. Asistir a las convocatorias, pruebas o cursos que promueva, organice e inste la Federación a través del comité. 7. Acatar los acuerdos circulados por el Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid. 8. Comunicar inmediatamente la baja y el alta médica al Comité de Árbitros a los efectos oportunos. Si con motivo de dicha baja médica, o por cualquier otra circunstancia de fuerza mayor, no imputable a negligencia o a mala fe, el árbitro o asistente no pudiera asistir a los partidos para los que haya sido designado, habiendo sobrevenido dicha circunstancia incluso el mismo día del partido, agotará todas las posibilidades para que cualquier otro miembro del colectivo arbitral le sustituya, con el fin de que el partido o los partidos para los que fue designado no sean suspendidos por su incomparecencia. Estar disponible para ser designado al menos en el 50% de la totalidad de las jornadas correspondientes a su categoría, salvo supuestos de lesión debidamente justificados, únicamente por la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles, lo que es el MUPRESFE, y este dicho incumplimiento conllevará la baja automática de la organización arbitral para la temporada siguiente. Realizar el acta de cada partido designado de forma electrónica, con los medios que el Comité de Árbitros ha puesto a su disposición. Revisar con ambos delegados del partido los distintos apartados que componen el acta y solicitar que firmen con su clave para cerrar la misma correctamente. Apartado K. Aquellas otras derivadas de las normas federativas que le sean de aplicación. Por tanto, aquí tenemos, digamos, todas las obligaciones escritas en los estatutos de la Real Federación de Fútbol de Madrid. En cuanto a la sección segunda, de categorías arbitrales, el artículo 181 nos habla de bajas temporales. En primer lugar, las bajas temporales por enfermedad o por lesión, por tiempo superior a una semana, deberán ser justificadas mediante certificado médico oficial, bien de la Seguridad Social, bien de la Mutualidad de Futbolistas. La no presentación de alguno de dichos justificantes hará decaer al interesado en su derecho de ascenso. 2. Los árbitros y asistentes que se encuentren de baja por lesión justificada, al cumplir el plazo de 2 meses desde el inicio de la misma, deberán someterse obligatoriamente a la valoración de la lesión por la Mutualidad de Futbolistas. Si persistiera la misma, se repetirá cada 2 meses dichas revisiones, hasta la recuperación total de la misma. El informe que dictaminen los servicios médicos de la Mutualidad será vinculante para el árbitro y el Comité de Árbitros a efectos de determinar el alta o baja del lesionado. 3. Los árbitros, árbitros asistentes e informadores técnicos, delegados de partido, que se encuentren de baja por enfermedad justificada al cumplir el plazo de 18 meses desde el inicio de la misma, deberán someterse obligatoriamente a la valoración de la causa de su enfermedad por la Mutualidad de Futbolistas Españoles. 4. Los árbitros o árbitros asistentes que causen baja en el Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid, por haber superado los 18 meses a que hace referencia el apartado anterior y haber determinado el equipo de valoración de la Mutualidad que deben cesar en la baja por enfermedad, para su reincorporación al citado Comité de Árbitros deberán solicitar y cumplir los requisitos generales establecidos para causar alta en dicha organización arbitral. En cuanto a las bajas, lo encontramos en el artículo 188. Su punto número 1 nos dice que las bajas temporales, tanto de árbitros, árbitros asistentes, como de delegados de partido, deberán ser solicitadas como mínimo con 13 días de antelación. 2. Las bajas injustificadas, no superiores a 2 meses, tendrán como consecuencia el descenso de una categoría. Aquellas otras que sean superiores a dicho plazo tendrán como consecuencia, en caso de solicitud de reincorporarse, la adscripción a la última de las categorías oficiales establecidas para árbitros o árbitros asistentes. En el capítulo 3, en lo que se refiere a los delegados de partido y a los informes, en su sección primera, disposiciones generales, el libro 3 nos habla de las competiciones y el título 3, los partidos y los modos de disputa de la competición. Artículo 215, que nos habla de reglas de juego y disposiciones complementarias.
En su punto número 4 nos habla de la duración de los diferentes partidos en el ámbito de la Federación de Madrid y nos dice que será como sigue. Primero, aficionados, femeninos aficionados, juveniles y femeninos juveniles, la duración será de 90 minutos. Cadetes y femeninos cadetes, 80 minutos, dos partes de 40 minutos, obviamente. Infantiles y femeninos infantiles de fútbol 11 serían 70 minutos, 35 minutos cada parte. Alevines de fútbol 11 y femeninos alevines de fútbol 11 serían 60 minutos, 30 minutos cada parte. Alevines fútbol 7 y femeninos alevines, 50 minutos. Benjamines y femeninos benjamines de fútbol 7, 40 minutos. Prebenjamines y femeninos prebenjamines de fútbol 7, 30 minutos. Debutantes y debutantes femeninos de fútbol 7, 30 minutos. El fútbol 7 senior serían de 50 minutos. Y el fútbol playa, 3 tiempos de 12 minutos. En el artículo 221, que nos habla de la uniformidad de los futbolistas, nos dice lo siguiente. En su punto número 1, nos dice que los jugadores vestirán el primero de los uniformes de su club, que deberá ser el indicado en la hoja de inscripción correspondiente a la temporada en curso. Al dorso de las camisetas figurará de manera visible el número de alineación que les corresponda, que podrá ser en cualquiera de las categorías autonómicas, uno de los comprendidos entre el número 1 y el número 99, ambos inclusive. 2. Las bases de competición podrán determinar otras condiciones o variar el sistema de numeración de las camisetas, pero esto serían las bases de cada competición. 3. Apartado A. Cuando se enfrenten dos equipos, cuyos uniformes sean iguales o tan parecidos que pudieran inducir a confusión y así lo requiera el árbitro, cambiará el suyo el que juegue en campo contrario. Y si el partido se jugara en campo neutral, lo hará el de la afiliación federativa más moderna. Esto es importante porque esto sí nos puede pasar en un campo de fútbol y tendríamos que saber cómo actuar. El apartado B. No obstante, y por si cualquier circunstancia sobrevenida o de cualquiera otra índole hubiera imposibilidad material de cumplir cuanto antecede, el árbitro y delegados de ambos equipos estarán obligados a buscar soluciones que permitan la celebración del partido de que se trate, evitando la suspensión del mismo, no descartándose que pudiera cambiar de indumentaria al equipo local, o la utilización de petos numerados, etc., que finalmente resuelva la situación planteada. Es decir, que nos están indicando los estatutos que antes de suspender un partido debemos agotar todas las posibilidades posibles para que ese partido se celebre. C. A fin de evitar tales hechos o circunstancias, el equipo visitante deberá desplazarse con una indumentaria distinta a la que figure como propia del equipo organizador y que constará en su hoja de inscripción, así como en el calendario oficial de la temporada correspondiente a su categoría y grupo. En cualquier caso, quien actúe de visitante viene obligado a recabar con la suficiente antelación la pertinente información en relación con los colores de la equipación completa del equipo organizador, camiseta, pantalón y medias, contactando para ello bien con el propio equipo local o bien con la Real Federación de Fútbol de Madrid en lo que es el área deportiva y disciplinaria. En cuanto a los balones, que nos viene en el artículo 224, nos dice lo siguiente. Los balones que se utilicen en partidos de competición serán los designados como balón oficial por la Real Federación de Fútbol de Madrid para la temporada en curso, que deberán reunir las condiciones, el peso, la medida y la presión que determinan las reglas de juego, y el club organizador habrá de poner a disposición del árbitro del encuentro al menos 3 de aquellos para su celebración. En las competiciones oficiales de las categorías de aficionados, juveniles, cadetes e infantiles, de fútbol 11 tanto masculino como femenino, será obligatoria la utilización del balón oficial número 5. Para alevín, fútbol 11 y fútbol 7, femenino infantil y benjamín, todas de fútbol 7, deberá utilizarse el balón oficial número 4. Y se utilizará el balón oficial número 3 para prebenjamines y debutantes fútbol 7. El balón correspondiente a la disciplina de fútbol playa será aquel que corresponda a las características que se establezcan en sus respectivas normas de competición.
El incumplimiento de cuanto queda normalizado con anterioridad por parte del club organizador tendrá las consecuencias de carácter disciplinario y de competición establecidas al efecto. En cuanto al comienzo de los partidos, nos habla el artículo 225, que nos dice lo siguiente. En primer lugar, si transcurridos 15 minutos a partir de la hora oficialmente fijada para el comienzo del partido en cuestión, uno de los equipos no compareciera en el terreno de juego debidamente equipado, o lo hiciera con un número de futbolistas inferior al reglamentado y necesario para comenzar el mismo, el árbitro procederá a la suspensión del partido, debiendo consignar en el acta una u otra circunstancia, correspondiendo al comité de competición y de disciplina decidir sobre el particular. Dicha espera, estos 15 minutos de cortesía, le será también de aplicación al árbitro o al trío arbitral oficialmente designado para su dirección. En segundo lugar, el plazo de 15 minutos quedará anulado hasta establecerse en el de la hora exacta prevista oficialmente para el comienzo del partido, cuando después del mismo deba celebrarse otro partido o, aun cuando sin darse esta circunstancia, el partido, por ejemplo, se juegue por la tarde y no exista iluminación artificial. De igual modo, se procedería si el equipo arbitral debe dirigir posteriormente otro partido y ese retraso le impidiera llegar con la suficiente antelación a ese siguiente partido. Y punto 3. No obstante, cuanto antecede, el árbitro deberá agotar siempre todos los medios a su alcance para que el partido se celebre, esperando en su caso el mayor tiempo posible del que disponga según las circunstancias concurrentes. Por tanto, el artículo nos está dejando claro que en la medida de lo posible siempre tenemos que agotar todas las vías para que un partido se celebre. Queda por escrito que tenemos 15 minutos de cortesía tanto para esperar a un equipo como para que nos esperen a nosotros en caso de llegar tarde. Pero siempre intentando agotar pues todas las vías posibles, a no ser que pues lo que decía el artículo, si un partido se juega por la tarde y no hay suficiente iluminación y hay que suspenderlo porque no se va a poder llegar hasta el final, pues entonces ahí no habría más que decir. Pero siempre que sea posible hay que agotar todas las vías posibles para que un partido se celebre. En el artículo 226 nos habla del mínimo número de jugadores. Punto número 1. Para poder comenzar un partido, cada uno de los equipos deberá comparecer al menos con 7 futbolistas de los que conforman la plantilla de la categoría en la que militan, siempre que tal anomalía no esté motivada por razones de fuerza mayor debidamente justificada. Si no concurriera dicha causa, o en cualquier caso, si el número fuera inferior a 7, al club que así proceda se le hará responsable de la suspensión del encuentro en cuestión y será sancionado de acuerdo con lo establecido al respecto en el reglamento disciplinario. 2. Una vez iniciado el partido, los equipos deberán estar integrados durante todo el desarrollo del mismo por 7 futbolistas, al menos, de los que conformen la plantilla de la categoría en la que milite. El hecho de que por cualquier causa, incluida la expulsión de un futbolista o la sustitución por lesión, el equipo se quedara integrado por menos de 7 futbolistas de los que se refiere el párrafo anterior, será considerado como una infracción de alineación indebida. 3. Si una vez comenzado el juego en su caso, uno de los contendientes quedase con un número de futbolistas inferior a 7, el árbitro acordará la suspensión del partido y éste se resolverá en favor del oponente por un tanteo de 3 goles a 0, salvo que esto hubiera obtenido en el tiempo jugado hasta la suspensión un resultado más favorable, en cuyo caso, pues ese sería el válido. 4. En todos los supuestos a los que se hace referencia en los puntos precedentes de este artículo, el órgano disciplinario competente, previa reclamación de parte o de oficio, según proceda, y por incumplimiento de los preceptos reglamentarios establecidos, incoará el oportuno expediente que resolverá en los términos que al respecto establece para cada caso el reglamento disciplinario. 5. Al menos 25 minutos antes de la hora señalada, para el comienzo del partido, 25 minutos, los delegados de ambos equipos entregarán al árbitro las licencias de los futbolistas presentes, indicando su numeración y si son titulares o suplentes, así como las que acrediten a las personas que ocuparán el banquillo de su equipo. 6. El equipo que no disponga inicialmente de 11 futbolistas, pero tenga el mínimo de 7 conforme se establece con antelación, entregará al árbitro las licencias de los presentes antes del comienzo del encuentro.
Una vez comenzado el encuentro, el árbitro autorizará en cualquier momento la incorporación de aquellos futbolistas que no estaban al comienzo, previa presentación de la licencia, importante, previa presentación de la licencia que le será entregada al árbitro en el instante en el que se incorporen al juego. Todo ello hasta completar el número de 11 futbolistas por equipo. Tratándose de futbolistas suplentes, solo se admitirá la incorporación de otros hasta antes del comienzo del segundo tiempo. En cuanto a revisión de licencias, nos habla el título 4 y el artículo 238. Su punto número 1 nos dice que los equipos podrán solicitar, por medio de su delegado, antes de iniciarse el partido o durante el periodo de descanso, una revisión de licencias de los futbolistas que vayan a participar desde el inicio del encuentro, debiendo el árbitro proceder a tal revisión antes de iniciarse el segundo tiempo, salvo que éste, previa comunicación a los delegados de los equipos, decidiera llevarla a cabo a la finalización del partido. 2. Con respecto a la revisión de las licencias de los futbolistas cambiados en el descanso o a lo largo del segundo tiempo, los delegados deberán solicitarlo al colegiado nada más finalizar el encuentro, o justo en el momento de producirse la sustitución, debiendo realizarse tal revisión a la conclusión del partido. El árbitro informará inmediatamente al delegado de equipo afectado. 3. En la disciplina del fútbol 7, al existir cambios libres, la revisión de licencias podrá ser solicitada antes de iniciarse el partido, en el descanso o nada más concluir el partido, debiendo llevarse a cabo en el descanso o al final del mismo a criterio del árbitro según las circunstancias de cada caso. 4. Los delegados de los equipos tienen la obligación reglamentaria de impedir que ningún futbolista abandone el recinto deportivo una vez comunicada al árbitro, por parte interesada, la solicitud de la revisión de fichas, ya que cualquier negativa por parte de uno de los equipos o futbolistas contendientes a someterse a esta revisión será reflejada en el acta, importante, lo debemos reflejar en el acta, y posteriormente calificada por el órgano disciplinario correspondiente como alineación indebida. Por eso es importante reflejarlo en el acta para que luego el organismo que le corresponde actuar, pues tenga todos los datos que nosotros como árbitros y jueces hemos incluido en el acta. Igualmente, el incumplimiento de dicha obligación reglamentaria por parte del delegado afectado será causa suficiente para la aplicación de la sanción correspondiente por dejación de sus funciones. 5. Cuando existan dudas sobre la identidad de los futbolistas alineados o sobre las licencias presentadas, estos os deberían mostrar su DNI u otro documento acreditativo de su personalidad y además firmar en el acta del partido. En todo caso, el árbitro retendrá las licencias que le ofrezcan dudas y las hará llegar junto al acta del encuentro a la Real Federación de Fútbol de Madrid para que por los órganos disciplinarios federativos se proceda a su comprobación. Esto sería en caso de que haya muchísimas dudas pues, sobre una determinada licencia de un jugador. Aquí, según está escrito en los estatutos, podríais retener esas licencias y adjuntarlas al acta para que el organismo disciplinario correspondiente haga su comprobación. 6. Cuando tras efectuarse en el descanso de un partido la revisión de licencia de un futbolista, el árbitro no tenga la menor duda de que el mismo está participando de forma fraudulenta, utilizando para ello la licencia federativa de otra persona, y siendo imposible el constatar que tal futbolista tenga tramitada licencia federativa, procederá a impedirle su participación en la segunda parte del partido de que se trate, considerándose excluido y sin posibilidad de ser sustituido. De igual forma, se procederá si el número de futbolistas implicados fuera más de uno, suspendiéndose el encuentro si el equipo infractor no pudiese actuar en la segunda parte con un mínimo de 7 futbolistas, estableciéndose la presente norma a fin de evitar cualquier incidencia de gravedad, pueden ser lesiones, agresiones, en las que dichas personas pudiesen verse implicadas, aun a sabiendas de que las mismas personas no son identificables en el ámbito federativo. En el caso de equipos de fútbol 7, se estará a lo dispuesto al efecto en dicha disciplina. En cuanto al título 6 de alineación y sustitución de futbolistas, nos habla en el artículo 244 de las sustituciones permitidas durante un partido.
En su punto número 1 nos dice que en los partidos de competición oficial de fútbol 11 podrán ser designados hasta 5 suplentes. 2. En el transcurso de los partidos y de entre dichos suplentes, en las competiciones de fútbol 11 podrán ser sustituidos hasta 5 futbolistas. 3. En competiciones de carácter especial, el número de suplentes y de sustituciones podrá variar, siempre que se respeten las reglas de juego, que en ambos casos habrán de figurar en las bases de la competición de las que se trate. 4. En todos los casos, tales sustituciones habrán de realizarse con ocasión de estar el juego parado y previa solicitud del capitán o del delegado, el árbitro dará la autorización sin la cual no podrá efectuarse dicho cambio. Realizado este cambio, el futbolista sustituido no podrá volver a intervenir en el partido. 5. Durante el transcurso de un partido oficial podrán efectuar ejercicios de calentamiento en las bandas o zonas habilitadas al efecto y de manera simultánea, tantos futbolistas suplentes como cambios de estos puedan estar permitidos según la categoría del partido en cuestión. Este también es un punto importante porque muchas veces antes de los partidos nos preguntan los delegados que cuánta gente puede calentar en la banda. Pues aquí el número 5 nos lo deja claro. 6. En ningún caso un futbolista expulsado podría ser sustituido por otro. En el título 10, de lo que habla de la celebración de partidos, en su artículo 256, nos habla de las personas que intervienen en el desarrollo de los partidos. Y nos dice, 1. Durante el desarrollo de cualquier encuentro oficial, no se permitirá que en el terreno de juego haya otras personas que no sean los futbolistas y el equipo arbitral. 2. En los banquillos podrán situarse los delegados de equipo, entrenadores, médicos y demás oficiales con licencia, todos ellos debidamente acreditados para poder desempeñar sus funciones, así como los eventuales suplentes y, en su caso, los sustituidos de cada equipo, que deberán seguir vistiendo su atuendo deportivo. No se podrá fumar en los banquillos y quien lo hiciera debe ser amonestado. 3. En el espacio existente entre el terreno de juego y el vallado interior que lo separa de los espectadores, solo podrán estar además el delegado de campo, los delegados auxiliares, los agentes de la autoridad en servicio, los fotógrafos e informadores deportivos acreditados al efecto y los hipotéticos suplentes calentando, así como el personal del club identificado como colaborador para recoger balones o vigilar las puertas de acceso a vestuarios. 4. Todos los expulsados deberán situarse en cualquier caso desprovistos de su atuendo deportivo fuera del citado vallado interior que delimita el terreno de juego. De dicha obligación se exceptúan los médicos, ATS o fisios de los equipos contendientes, quienes podrán seguir ocupando un puesto en el banquillo sin perjuicio de la sanción que el órgano disciplinario pudiera imponerles por la infracción cometida. Es decir, que si nosotros tenemos que echar a un ATS o a un fisio o a un médico, en este caso tanto las reglas de juego como los estatutos de la Real Federación de Fútbol de Madrid y los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol nos hablan que siempre es necesario que exista algún miembro médico, ATS o fisio, dependiendo de las categorías, pues pueden estar todos o simplemente puede haber un médico o simplemente puede haber un fisio. Si tuviéramos que echarlo, en este caso, pues le llamaríamos la atención, se lo comunicaríamos, que en este caso pues va a ir al acta como reflejando la infracción que haya cometido, pero es la excepción que se hace a que ellos podrían permanecer en el banquillo todo el partido para seguir atendiendo a los futbolistas. Que lo tengamos en cuenta porque es importante que nunca echemos, digamos, a la persona responsable de tener que atender médicamente una lesión, pues no debemos expulsarle porque ese equipo se quedaría, digamos, sin una persona que pueda atender sobre estas cuestiones médicas. Entonces, insisto, el estatuto queda claro de que todo jugador expulsado tiene que estar fuera de lo que se delimita el terreno de juego, pero que se exceptúan médicos, ATS o fisios, quienes pueden seguir ocupando en el banquillo. Evidentemente, luego nosotros en el acta reflejaremos qué infracción han cometido
y el órgano disciplinario correspondiente pues pondrá la sanción correspondiente o la multa correspondiente. 5. En caso de lesión de un futbolista dentro del terreno de juego, para su atención y previa autorización por parte del árbitro del encuentro, a la falta de médico ATS o fisio, podrá entrar cualquiera de los oficiales acreditados para estar en el banquillo de su equipo. 6. El árbitro no permitirá que se juegue ningún partido sin que se cumplan estas condiciones y podrá incluso suspenderlo si no fuera posible mantenerlas y se pusiera en riesgo especialmente la integridad de los participantes. Por tanto, aquí nos resume un poco en estos 6 puntos qué personas intervienen en el desarrollo de los partidos y cómo actuar pues, en determinados casos en concreto, como acabamos de ver. Hasta aquí llega un poco el resumen de todo lo que es un libro de reglamento general de los estatutos de la Real Federación de Fútbol de Madrid. E insisto, hemos creído conveniente porque todo lo que acabamos de ver en este tutorial tiene que ver con cuestiones prácticas que nos interesan a los árbitros y vuelvo a insistir, como al principio, de que aunque en esta temporada, únicamente ahora, en los cursos de verano, en las pruebas técnicas de verano, en las diferentes categorías, solo directamente los árbitros de preferente y de primera de aficionados se van a examinar de preguntas que van a salir de este resumen y que se os mandará también en un PDF para que lo podáis imprimir aquellos que lo queráis tener en mano. Es importante que también todos echemos un vistazo al tutorial viendo un poco pues, las cosas más interesantes y más importantes que nos pueden ocurrir en un terreno de juego y que podamos dar una respuesta en un momento determinado y que, insisto, que a lo largo de la temporada y en esos exámenes de evaluación continua, en todas las categorías sí que podrá haber alguna pregunta, no se va a basar el examen en esto ni mucho menos, pero sí que podría haber alguna pregunta sobre este resumen de los estatutos de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Esto es todo. Únicamente decir que si tenéis dudas, especialmente con este tema de estatutos, la persona indicada para dirigiros en este sentido sobre los estatutos es Quique Ortiz Blanco. Ya sabéis que yo estoy más para cuestiones técnicas, de reglas de juego. Evidentemente, puedo también contestaros a preguntas de este tipo, pero por establecer un orden y que tengáis claro a quién tenéis que escribir para dirigiros en reglas de juego o para dirigiros, en este caso, en tema de estatutos, pues que sepáis que cualquier cosa o incidencia que os ocurra en un terreno de juego que tenga que ver con licencias, con estatutos de la Real Federación de Fútbol de Madrid, la persona adecuada para contestaros sería el secretario, que es Quique Ortiz Blanco. Y nada más, mucha suerte a todos y espero que una vez más pueda ser útil este tutorial para ayudaros a estudiar y sobre todo para que tengáis conocimiento de lo más importante que nos puede afectar en un campo de fútbol. Muchas gracias a todos, un abrazo.